Muy buenas a todas, damas y caballeros, bienvenidos una nueva vez más a este su espacio, Al Filo de la Verdad. Yo soy Harold García y le doy a todos ustedes la bienvenida y las gracias por acompañarme. Recordándole, denle a la campanita, suscríbanse a esta su plataforma, es gratis, den sus comentarios y apóyennos dándole a los likes. Muchísimas gracias. Señor, te damos las gracias a ti, Padre hermoso, porque nos guías, porque eres nuestra fortaleza. Eres quien redime nuestras culpas. Eres quien nos llevas por caminos de luz y de paz. Señor, fortalece nuestro espíritu y llénanos de tu gracia, de tu amor. Te damos las gracias a ti, Señor. Bendito eres tú, tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Damas y caballeros, el siglo XX nació entre ruinas y esperanzas. Europa, desangrada por la guerra, buscaba un nuevo lenguaje para el dolor. En medio de esa desesperanza, una palabra comenzó a tomar forma en la penumbra de las plazas y en la retórica de los hombres que prometían redención. Nace el nacionalsocialismo, los nazis. Era una criatura extraña, nacida del cruce de dos ideas opuestas, la nación y el socialismo. La primera apelaba a la sangre, a la tierra, al destino. La segunda, al pueblo, a la justicia y a la comunidad. Cuando se unieron, nació una fuerza híbrida que usó la pasión de los humildes para servir los designios del poder. El pueblo alemán, humillado por los tratados como el de Versalles y empobrecido por la inflación, vio en ese discurso una promesa de orden y de identidad. El nazismo ofrecía trabajo, orgullo, bandera y enemigo. Era la alquimia perfecta para convertir la frustración en obediencia. Así la historia volvió a repetir su antigua lección. Cuando la razón se apaga, el resentimiento se disfraza de ideología y toma la forma de Salvador. Mientras tanto, al otro lado de Europa, otra idea se extendía con fuego y con fe: el comunismo. Donde el nazismo ofrecía unidad nacional, el comunismo ofrecía igualdad universal. Ambos prometían poner fin al sufrimiento y ambos exigían lealtad absoluta. Perdonen. Y entre ambos extremos, el mundo comenzó a dividirse en dos: el acero contra el acero, la consigna contra la consigna, y así sucesivamente. O sea, el comunismo, hijo de Marx y de la Revolución de Octubre, soñó con liberar al obrero de las cadenas del capital. Pero en su camino descubrió que el poder también
es una cadena que aprieta en nombre de la libertad. El socialismo, más dúctil, menos dogmático, sobrevivió a las guerras y se diseminó por las naciones. Fue mutando como las ideas que nunca mueren, sobrevivió las guerras, señores, todo. Pero, aunque perdió su forma original, conservó su impulso, ese impulso quedó. Entonces, ya acá no se hablaba más de las dictaduras, ni del proletariado, sino del nuevo código, justicia social. Ya no amenazaban con el fusil, sino con el voto. El tiempo enseñó a los ideólogos una lección maestra. La fuerza ya no conquista corazones, la democracia sí. Y así comenzó una nueva alquimia, el arte de usar la libertad para moldear el control. El socialismo moderno aprendió a vestir traje de democracia. Comprendió que no era necesario destruir el sistema, sino cooptarlo, habitarlo, influirlo, manipular sus símbolos. Donde antes había consigna, ahora hay marketing político. Donde había censura, ahora hay ruido informativo. Y donde hubo miedo, ahora hay promesas de igualdad. El poder se hizo sutil, ya no necesita cadenas. Basta, señores, damas y caballeros, con administrar la esperanza. Y esa alquimia cruzó el océano, América Latina, tierra de pasiones, desigualdades y sueños inconclusos. Fue su laboratorio perfecto. Allí, el discurso del pueblo contra la élite, del débil contra el poderoso, encontró terreno fértil. El socialismo del siglo XXI no nació en las fábricas, sino en los micrófonos. No se impulsó con las armas, sino por las urnas. Los pueblos, cansados de promesas incumplidas, buscaron redención en nuevas voces. Y esas voces aprendieron bien la lección del siglo pasado. No hace falta derrocar la democracia, basta con redefinirla desde adentro mismo. Así las constituciones se reescribieron, los medios se silenciaron, los jueces se amoldaron. Y mientras el pueblo celebraba sus elecciones, el poder aprendía a no soltar el timón. Venezuela, Nicaragua, Cuba y otras naciones que alguna vez fueron promesas del desarrollo, se convirtieron en vitrinas de este nuevo experimento. Allí, la retórica de la justicia se convirtió en excusa del control. La idea del pueblo fue tomada como un estandarte por quienes hablaban en su nombre, pero nunca compartieron su destino.
El resultado fue el mismo que la historia ya nos había advertido, señores. Cuando el poder deja de tener límites, el pueblo deja de tener voz. El hambre desplazó al discurso, la emigración al progreso, y la bandera se volvió un símbolo de nostalgia más que de orgullo. Señores, el fenómeno es más profundo que una simple disputa política. Es una transformación de la conciencia. La democracia, concebida como un espacio de libertad y diversidad, está siendo usada como un instrumento de legitimación del control, señores. Ya no se destruye el sistema, se simula. Se vota, pero las opciones son controladas. Se opina, pero los medios pertenecen al mismo círculo. Se protesta, pero se silencia con subsidios o con miedo. El ciudadano moderno vive con la ilusión de elegir cuando en realidad está siendo dirigido. La diferencia entre el pasado totalitario y el presente populista no está en la forma del látigo, sino en su invisibilidad. En este punto de la historia, los viejos fantasmas han aprendido a usar nuevas máscaras. El nacionalismo ya no lleva uniforme, lleva discursos patrióticos y promesas de soberanía, señores. El socialismo hoy ya no habla de revolución, habla de justicia social. Pero detrás de este lenguaje amable subsiste la misma lógica de control. Dividir, emocionar, movilizar y someter. La manipulación ideológica se convirtió en algo global, señores, y visible. El nuevo totalitarismo no necesita cárceles visibles, basta con dominar la opinión, las redes, la narrativa. El enemigo ya no es el tirano, es el algoritmo. Te reiteran, controlan los medios. Es ese algoritmo, señores. Y así llegamos al presente, donde el mundo entero se debate entre la libertad que se ofrece y la obediencia que se exige. El ciudadano moderno debe aprender a distinguir entre el mensaje y la intención, entre la justicia proclamada y la libertad practicada. La verdad, como filo, corta en dos direcciones, o te ilumina o te destruye. Señores, hoy, más que nunca, la historia nos llama a recordar, a no confundir la voz del pueblo con la voz del poder, a entender que el mayor enemigo de la libertad no es la opresión, sino la seducción de la falsa justicia. Y quizás
solo quizás, el verdadero desafío de nuestro tiempo no sea elegir entre derecha o izquierda, señores, sino reconquistar la conciencia libre, esa que ninguna ideología, por más refinada que sea, puede esclavizar por completo. Toda doctrina que promete redención corre el riesgo de olvidar que el ser humano no nació para ser moldeado, sino para ser libre. Cuando el poder comienza a hablar en nombre del pueblo, la línea entre justicia y el control se vuelven muy delgada. Las sociedades que abrazaron las promesas del igualitarismo absoluto, como Cuba y Venezuela, descubrieron con el tiempo que la igualdad impuesta acaba siendo pobreza compartida, que la unidad decretada termina siendo silencio. Durante un tiempo el orden pareció traer progreso, pero poco a poco las instituciones dejaron de responder a los ciudadanos y empezaron a responder al poder. La economía se volvió herramienta de fidelidad política, la palabra un privilegio. El resultado no fue la comunidad soñada, sino la dependencia. Pueblos que antes comercializaban y producían con libertad, quedaron atrapados en el racionamiento, en la espera eterna de una mejora que nunca llega. Señores, detrás de cada ideología total se esconde la misma tentación, la mismísima. Controlar al hombre, óigame bien, controlar al hombre en nombre de su bien. Te estoy controlando, sí, por tu propio bien, para decirlo más sencillo. Y cuando el Estado sustituye la conciencia individual, lo que antes era república se convierte en cuartel. Las calles se llenan de consigna, pero se vacían de futuro. En otras regiones, la lección parece repetirse con nuevos matices. Los gobiernos que proclaman estabilidad a través de concentración de poder terminan dejando a sus pueblos en un círculo de desconfianza y escasez. Mientras el discurso promete justicia, el ciudadano siente cada vez más lejana la libertad de elegir, de pensar, de emprender. Las democracias modernas corren un riesgo distinto. Solo la imposición de una sola voz, Señor, sino la confusión de muchas voces que repiten la misma consigna. Díganme ustedes, en el ruido el pensamiento se disuelve. En la comodidad del subsidio, la responsabilidad se disluye. Piénsenlo. Así se gesta una nueva forma de servidumbre voluntaria disfrazada de bienestar, pero que te limita la vida totalmente, las esperanzas y todo, y el progreso.
Miren, el socialismo de nuestros días aprendió que el control puede ser amable. Ya no se necesita el miedo, no siempre vende. Basta con la promesa. El ciudadano cree que el Estado lo protege cuando en realidad el Estado lo posee. Cada servicio gratuito es una cuerda más que ata a la voluntad. Cada subsidio, cada favor político, cada promesa incumplida es un recordatorio de dependencia. Poco a poco, las naciones pierden su impulso creador. La juventud emigra, las industrias se marchitan, las calles se llenan de discursos sin esperanza. La miseria no tan solo se vuelve material, sino también espiritual. El hombre, sin poder decidir su destino, deja de ser ciudadano y vuelve a ser súbdito. El control se ejerce con sutileza, la obediencia se cultiva con seducción y la libertad se convierte en ilusión. Esta es quizás la más dolorosa de las verdades. No hay tiranía sin consentimiento. Los pueblos que se dejan seducir por la promesa del orden acaban entregando su voz y cuando quieren recuperarla ya no tienen a quién hablar. Por eso el deber del presente es despertar. Entender que la libertad no se hereda, se ejerce. Que la democracia no es un regalo, sino una vigilancia constante. Que ningún discurso de igualdad puede justificar la esclavitud del pensamiento. Y así, América Latina, tan llena de talento, de historia, de futuro, señores, tendrá que mirarse al espejo y decidir. Observar qué países siguieron el camino de la libertad y qué países sucumbieron a la seducción del control. Comprender que la verdadera riqueza de una sociedad no está solo en sus recursos, sino en la libertad de sus ciudadanos. Señores, porque la historia como espejo nos devuelve lo que hacemos con nuestra conciencia. Si nos dejamos guiar por la ilusión del orden impuesto, pagaremos el precio. Si defendemos la libertad, tendremos la oportunidad de crecer. Señores, recordemos por un instante cómo comenzó todo. El nazismo nació en Europa como un grito de desesperación, un canto de orgullo herido y resentimiento acumulado. Alemania, humillada tras la Primera Guerra Mundial, se convirtió en laboratorio de ideologías extremas. La nación y la comunidad se mezclaron en un relato que prometía redención y venganza, orden y destino. Allí, en ese crisol de miedo y esperanza, aprendió la historia
que la pasión puede ser un arma más poderosa que la razón misma. De ese horno de Europa, algunas ideas cruzaron los océanos. Algunas de sus lecciones llegaron a América Latina, movimientos que prometían justicia social, igualdad y protección del pueblo. Al principio parecían promesas de progreso, pero con el tiempo se vio cómo la concentración del poder y la sustitución de la libertad por dependencia transformaron países que tenían equilibrio en laboratorios de control. Reitero última vez, Venezuela, Nicaragua, pueblos, señores, llenos de talento, con historias y recursos, atrapados en sistema donde la voz del ciudadano se disolvía entre discursos y favores, mientras la economía y la cultura se erosionaban lentamente. En contraste, en lugares como Estados Unidos, Inglaterra o ciertas naciones europeas, la historia tomó otro camino. No fueron perfectos, tampoco inmunes a errores o injusticias, pero allí la libertad individual y las instituciones se mantuvieron como límite del poder. La libertad es el límite del poder. Cuando usted trata contra la libertad de un ciudadano, ya ahí usted no importa quién usted sea, el presidente, eso está muy claro, se aprendieron de esto. Entonces, la economía creció, las sociedades se desarrollaron y los ciudadanos conservaron espacio para decidir, para innovar, para equivocarse y levantarse. Señores, hoy el mundo muestra un cuadro muy dividido. De un lado, sociedades que abrazaron la promesa de igualdad absoluta y pagaron con dependencia, empobrecimiento y miedo. Del otro, sociedades que, aunque imperfectas, conservaron la capacidad de elegir, de crear, de crecer. Y aquí, ante nosotros, está, señores, la lección más profunda. La historia no perdona la confusión entre libertad y obediencia, entre promesa y servidumbre. Señores, el nazismo del pasado ya no se llama así, pero su espíritu, el de control disfrazado de virtud, el de la emoción por encima de la razón, encontró nuevos nombres, nuevas formas y nuevas geografías. El socialismo internacional, el populismo, la concentración del poder disfrazada de bienestar, todos son ecos de aquella lección, señores. El desafío de nuestra generación, de nuestra América Latina, es mirar estos espejos y decidir. Observar qué países siguieron el camino de la libertad y qué países sucumbieron ante la seducción del control. Comprender que la verdadera medida de una sociedad no está tan solo en su riqueza ni en su historia, sino en la libertad de sus ciudadanos.
Porque al final el hombre no es solo un ciudadano, sino solo un súbdito. Es la medida de su libertad. Y mientras conserve esta medida, ninguna ideología, ningún poder podrá arrebatarle su dignidad. Dios lo bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este su canal Al Filo de la Verdad. Yo soy Harold García. Recuerde, apóyennos dándole a los likes, dejen sus comentarios, suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos.